La escala mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si. Si organizamos esta escala por terceras, tal cual indican las nobles reglas de la armonía, partiendo desde la nota do nos queda do, mi, sol y si, un acorde que llamamos do mag 7. Pero el objetivo de esta serie de videos es lograr acordes cuartales. Necesitamos entonces respetar a las notas do, mi, sol, si, que conforman al do mag 7, pero de algún modo encontrar intervalos de cuartas escondidos ahí dentro. Si incorporamos la nota la, que en el video anterior comprobamos que es amiga del do mag 7, encontramos nuestro primer acorde cuartal. Así que tenemos 4 notas que son del acorde y una más, la nota la, que también podemos usar dentro de este do mag 7. Pero, ¿qué pasará con las otras 2 notas que faltan? Quizás esa sea la clave para encontrar otros acordes cuartales, que respeten al mismo tiempo las reglas de la armonía tradicional en terceras. Es hora de zambullirnos en ese re y en ese fa. Probemos. Primero hagamos sonar el do mag 7. Ahora agreguemos la nota re. Suena buenísimo. Obviamente le agrega tensión, pero sigue siendo un do mag 7. Un do mag 7 con más color que antes, pero un do mag 7 después de todo. Pero todo lo bueno tiene un final y no sucede lo mismo con la nota fa. Esto es un do mag 7. Y esta es la nota fa. Muy extraño. Nótese que no quiero decir que suena mal, porque bien o mal en la música y en el arte es simplemente una cuestión de contexto. Lo que sí, admitamos que suena raro. Ok, resulta que el resultado de este experimento experimentado es que las 7 notas de la escala forman 3 grupos. Por una parte están las notas del acorde, do, mi, sol, si. Después 2 notas que agregan tensión pero no generan líos, las notas re y la. Y por último una chica mala que no quiere hacerse amiga del do mag 7, la nota fa. Do, mi, sol, si son notas del acorde. Re y la son tensiones de reposo, que también llaman tensiones disponibles. Y fa es una tensión de paso, que también llaman tensiones no disponibles. De alguna manera es como si las notas del acorde fueran las dueñas de casa, y las tensiones de reposo son amigos que pueden entrar y quedarse, mientras que las tensiones de paso pueden darse una vueltita por la casa, pero rápidamente deben seguir su camino. Nuestro oído sabe que la nota fa suena rara sobre un do mag 7, pero para que la intuición y el conocimiento racional se complementen el uno al otro, también es bueno encontrar una razón que nuestra mente entienda. La regla general es que si una tensión de un acorde está un semitono arriba de una nota del acorde, esa tensión va a sonar rara. Por lo tanto, será una tensión de paso. La nota re es una tensión de reposo que podemos usar para construir un acorde de do mag 7 porque entre re y do, que es la nota del acorde inmediatamente anterior, hay un tono entero. La nota la también es una tensión de reposo que podemos usar armónicamente dentro de un do mag 7 porque entre la y la nota sol, que es la nota del acorde inmediatamente anterior, hay un tono entero. Pero la nota fa es una tensión de paso que no podemos usar armónicamente en este do mag 7, porque al haber un semitono de distancia entre fa y mi, se genera una disonancia. Esta disonancia puede estar buenísima, por supuesto, pero obviamente hay un conflicto entre la nota fa y la nota mi, y la nota mi es la dueña de casa. Esto significa que ahora, para tocar un do mag 7, no estamos limitados a las notas do, mi, sol, si. Ahora podemos sumar a las notas re y la, aunque no a la nota fa. Pues bien, con esta cantidad de opciones debe haber cuartas por todos lados. Ya tuvimos la parte 1, la parte 2 y, sinceramente, ¿cuántas partes creían ustedes que iba a tener esta serie de videos acerca de intervalos cuartales? Nos vemos en la cuarta y última parte de esta serie de videos acerca de armonía cuartal.